compartir en esta hora, en estos minutos que nos restan, yo quiero compartir con ustedes la enseñanza que dejó Jesús para nosotros a través de una simple historia bíblica. Y como siempre, cada vez que estoy con ustedes, vamos a mirar un pequeñito video donde vamos a conocer rápidamente esta historia. Y luego vamos a ir a las dos porciones de la Biblia donde aparece la historia y vamos a sumergirnos brevemente en algo tan apasionante que es reconstruir los relatos bíblicos, tomando desde el pasado y cómo lo vemos hoy a través de la cosmovisión y los hechos del presente. Vamos a ver allí esta pequeñita historia brevemente y seguro ustedes van a poder reconocerla. ¿Cuántos conocen esta historia en la Biblia? Normalmente, cuando vemos esta historia, nos centramos solamente en el milagro. Cómo Jesús, algo que parecía imposible, lo transforma en algo posible. Sin embargo, la historia es una historia de misión. Es una historia para mostrarnos algo muy real, que a veces para nosotros parece imposible. Y es la oportunidad que Jesús abre delante de nosotros para sumarnos a las pesas de hoy, a lo que significa trabajar para Cristo hoy, en este momento. Yo quiero invitarte al Evangelio de Mateo y luego vamos a ir al Evangelio de Lucas, donde se desarrolla esta historia. La historia va a aparecer en Mateo, va a aparecer en Marcos, pero es Lucas quien va a darnos todos los detalles de esta historia. Apareció un video bien cortito, porque así de cortito es la presentación de la historia en Mateo y en Marcos. Vamos a leerla en Mateo, porque Marcos la retrata prácticamente igual, pero solamente Lucas es quien relata todos los detalles de la historia, para que podamos ver realmente el significado que ella debe tener para nosotros hoy. Allí, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 4, a partir del versículo 18, por unos breves versículos, Mateo va a hacer uso de este momento que acabamos de registrar ahora. Dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red al mar porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí, y os haré, ¿qué cosa? Pescadores de hombres. Entonces, dejando al instante las redes, ¿qué hicieron? Lo siguieron. Es interesante porque Mateo va a narrar el final de la historia. Marcos también va a narrar el final de la historia. Qué interesante que Lucas es el que dice: no, ese es el final de la historia, pero tengo que registrar por qué se llega a ese final. Porque vemos todo lo que pasó, pero ahora solamente Lucas es el que va a narrarnos toda la historia para que entendamos cuál es el argumento de esta historia, por lo cual Jesús va a hacer este llamado, que no solamente fue a Simón, no solamente fue a su hermano, los hijos de Zebedeo, sino que directamente es un llamado para todos nosotros. La pesca milagrosa, como lo decimos, es un llamado a la misión para todos nosotros. Y yo quiero invitarte entonces a ver todo el panorama de la historia, no solamente cómo terminó, sino todo el panorama de la historia. Allí en el Evangelio de Lucas, acompáñame allí, en el Evangelio de Lucas capítulo 5. Y vamos a leer toda la historia. No solo el final, no solo cómo terminó, sino cómo comenzó la historia, cómo se desarrolló la historia, por quiénes y cómo termina según el Evangelio de Lucas. Dice allí, el Evangelio de Lucas capítulo 5, versículo 1 en adelante. Aconteció que estando Jesús junto al mar, junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba para oír la palabra de Dios. Y vio, ¿cuántas barcas vio Jesús? Dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores habían descendido a ellas y lavaban las redes. Y entrando en una de ellas, de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes
para pescar. El tema es el siguiente: Jesús viene a la región de Genesaret y cuando ve el gentío y ve a los pescadores, pide que se acerque a una de esas barcas y Jesús enseña a la multitud acerca del reino de los cielos. Como era la costumbre de Jesús, enseñar acerca del reino de los cielos. O sea, vino para preparar a esa multitud para aceptar la venida del Mesías y prepararse para el reino venidero. Lo mismo está para nosotros hoy. La enseñanza de Jesús lleva consigo un mensaje: venid en pos de mí, y entonces yo os daré lo que sea justo. Esa es la enseñanza para nosotros hoy. Ahora, cuando termina la enseñanza, que es acerca de la misión de aceptar el reino de los cielos, le dice entonces a los que estaban allí, le dice a Simón que estaba allí escuchando, y le dice: toma la barca, o sea, la otra barca, toma la barca y boga, o sea, reme mar adentro y salgan a pescar. Hay un detalle de la historia que va a aprender Simón, va a aprender Pedro, no esta vez, no tampoco con la otra cuando cae a tempestad, no tampoco cuando Jesús viene y le pide que salga, lo va a aprender más adelante. Pero nosotros, tomando la historia y comenzando esta semana, hay algo que debemos entender y aprender: que si Jesús está en la barca, y si Jesús está en nuestra vida, y si Jesús está en todo aquello que anhelamos, emprendemos y colocamos delante de las manos de Jesús, todo irá bien. Jesús acababa de enseñar acerca del reino de los cielos. Le pide, todavía no son sus discípulos, pero ya son oyentes de Jesús, y les pide: boga mar adentro. Quienes han pescado consideran que no es una buena, por decirlo, no es una buena idea salir a pescar a la mañana o a plena luz del día, y mucho menos con una red. El asunto es que cuando Jesús pide esto, Jesús lo pide porque ya Él sabe lo que va a hacer. Ya Él sabe el desenlace final. Por eso es que tanto Mateo como Marcos no van al desarrollo de la historia, sino que van al final. Jesús llegó, pasó esto y enseguida nos llamó y listo. Ahora fíjense ustedes ahora lo que va a acontecer. Y vean a ver si ustedes pueden advertir el cambio. ¿Qué es lo que pasa cuando hacemos caso a lo que Jesús dice? Dice entonces ahí, versículo 5. Respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche, ¿por qué Simón Pedro le habla de la noche? Porque ¿cuándo era que normalmente era el mejor momento para pescar? A la noche. Somos pescadores, tenemos oficio de este tema. Así que toda la noche, cuando es el momento propicio, adecuado, idóneo para hacer lo que nos dedicamos, ya lo hicimos. O sea, en otras palabras, Señor, todo lo que se podía hacer, se hizo. Yo fui a la noche, llevé el barco, la red, todo estaba listo, y no hemos pescado, ¿qué cosa? Nada. Humanamente, siendo pescadores, llevando la red, teniendo un barco, ubicamos el lugar mejor, todo. Hicimos todo lo que humanamente el ser humano puede hacer para lograr el éxito en la vida, pero no hemos logrado ¿qué cosa? Nada. Y ahora fíjense la palabra con cierto sentido que dice Simón Pedro. Mas en tu palabra, o sea, si tú lo dices, yo echaré la red. O sea, yo voy a ir porque usted lo dice. Todavía Pedro no ha visto nada de Jesús, no ha visto nada del poder de Jesús, solo escuchó la enseñanza de Jesús. Así que Jesús le dice: vayan y pesquen al mediodía. Señor, humanamente, como pescadores que somos, con la experiencia que tenemos, haciendo todo lo que tenemos que hacer como buenos pescadores, la mejor red, hicimos todo, a esto nos dedicamos, lo hicimos en el momento perfecto, el lugar perfecto, haciendo lo mejor. No hemos logrado nada, pero bueno, si tú lo dices, yo voy al mediodía. Y a veces, cuando el Señor nos pide hacer algo, a veces pensamos así. Y a veces hasta como quien no quiere las cosas abajo, como si tú lo dices, Señor, yo voy a hacerlo. Si tú lo dices, yo voy a ir. Si tú lo dices, yo voy a cambiar esto. Pero él estaba convencido de hacerlo. No es yo lo haré, si tú lo dices.
voy a hacer. Ahora fíjense lo que pasa. Y habiéndolo hecho, encerraron, como ustedes vieron, encerraron gran cantidad de peces a tal punto que ¿qué le pasaba a la red? Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que ¿qué le pasaba a las barcas? Se hundían las barcas. O sea, a la noche, con toda la experiencia humana, con todo lo que el ser humano puede hacer, tomando todos los recaudos, en el mejor lugar, buenos botes, todo lo demás que usted quiera, haciendo todo lo que como seres humanos podemos hacer, ¿qué consiguió el ser humano sin Dios? Nada. Ahora viene Jesús y en el momento menos oportuno, sin nada, prácticamente a la locura, viene Jesús y dice, coloquen las redes y echen las redes para pescar. ¿Qué pasó cuando se hizo caso a la palabra de Dios? ¿Se acuerdan ustedes? Hay un cantito que nosotros cantamos mucho para los niños. Jonás, ¿qué cosa? No le hizo caso a qué cosa. Y vino un pez y ¿qué? Se lo comió. ¿Por qué? Porque no le a la palabra de Dios. Nos reímos a veces y cantamos ese cántico con los niños, pero a veces no nos pasa así a los adultos también. No hace falta que nos coma un pez. Pero al comenzar esta nueva semana, con los planes y proyectos que dejaste guardaditos allí ayer, porque llegaba el sábado del Señor y nos concentramos en agradar a Dios durante estas horas maravillosas, y ahora al comenzar de nuevo la nueva semana, volvemos al lugar donde colocamos todos nuestros planes, proyectos y demás, los tomamos de vuelta. La pregunta es, viendo esta historia, que ahora va a tener su cierre final, viendo esta historia, la pregunta es, ¿seguiremos intentando solo porque sé lo que tengo que hacer, ya la tengo clara, todo lo demás, aún cuando no resuelvo nada, pero esta semana sí va a ser mi semana, esta semana sí tendré, me tiene que tocar la suerte esta semana, o directamente buscaremos el consejo de la palabra de Dios para hacer como Jesús dice? Toda la noche, dice Pedro, Señor, hicimos lo que había que hacer. Era el mejor momento, todo. Hicimos lo que había que hacer, era la noche, era el momento, pero no hemos logrado ni un simple pececito. Y viene Jesús a mediodía, cuando nadie pesca al mediodía, y menos con una red. Y dice Jesús, tiene la red para pescar. ¿Qué pasó cuando se le hizo caso a Jesús? Se llenó la barca esa, llamaron a la otra, se llenó la otra, no podía llegar a la orilla porque se partía el barco. Al mediodía se rompía la barca. Ahora fíjense cómo termina la historia. Versículo 8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Porque la pesca que habían hecho, por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón, Pedro, dijeron. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora, y ahí está el mensaje de esta pesca milagrosa. Lo que Jesús ejemplificó con peces, al final es una metáfora para decirte, a partir de ahora, como viste que hice, ahora lo podemos hacer, lo puedo hacer, te puedo usar para que pez de peces, ¿qué sean? Seres humanos, personas. ¿Cuál era el fin de este ejemplo de Jesús? A partir de ahora, ustedes, si me siguen, pueden lograr lo que quizás no han logrado nunca, ser pescadores de hombres. El llamado de Jesús, mis queridos hermanos, es para quien quiera que sea así. Que el Señor te bendiga en esta semana. Que al finalizar esta semana no puedas decir, Señor, te agradezco por todo lo que me diste, te agradezco por haberme acompañado, por haberme bendecido. Maravilloso, ojalá, Dios mediante que sea así. Pero el llamado de esta historia es para decirnos lo que siempre ha querido el Señor. Que nosotros y cada uno de nosotros, viendo esta historia, nos animemos a hacer en las manos de Jesús pescadores de hombres. Solos, por más que creamos que la tenemos clara, por más que pensemos que tengo las mejores herramientas, que yo sí puedo y demás, pero solo pudieron cuando Jesús dijo, ahora en mi palabra y en mi nombre junto conmigo, ustedes harán y marcarán la diferencia.
que en esta semana, más allá de las cosas terrenales, el Señor te ayude y nos ayude para ser pescadores de hombres. Para eso nos llamó Jesús. Los discípulos que hasta ese momento no eran discípulos entendieron eso. Ahí, así lo relata Mateo y Marcos, diciendo que lo dejaron todo ahí nomás y siguieron a Jesús. Nunca habían hablado con la gente, no eran importantes ellos en la sociedad de ese primer siglo. Sin embargo, porque andaban con Jesús, lograron ser pescadores de hombres. Pedro, su primer sermón, ¿cuántas personas se convirtieron? 3.000 personas. Lograron ser grandes pescadores de hombres. No porque tenían todas las herramientas, sino porque andaban con Jesús. Que esta semana podamos andar con Jesús y que podamos acercar a las personas a Jesús. Él quiere que seamos pescadores de hombres. Él quiere que te vaya bien en tu negocio, que te vaya bien en tu trabajo, en tu estudio, pero que allí donde estás, tú puedas tirar la red y puedas atraer personas a Jesús. Que así sea para cada uno de nosotros. ¿Qué le parece si nos colocamos en pie para colocarnos en la mano del Señor? Y así como ellos dejaron todas las cosas, nosotros podamos dejar cualquier impedimento y podamos colocarnos en la mano de Jesús para que Él pueda hacer con nosotros esta semana pescadores de hombres. Vamos a colocarnos en pie para orar. Querido Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos. Gracias, Padre, porque con historias tan sencillas como esta, dejaste un principio trascendental para la vida del cristiano. Estamos aquí para, al igual que esos discípulos que comenzaron su andar junto a usted, también nosotros hoy entender que no hay mar resistente. No importa qué ciudad o provincia, en cada una de ellas, si en tu nombre echamos la red, habrá una pesca milagrosa como esta, y también podemos ser pescadores de hombres. El final de todo, Señor, es que no hay mar imposible, no hay lago imposible, no hay faena de pesca imposible. Todo está en tus manos. Eres el dueño de todo y el que creaste todos los ambientes. Usted creó esta provincia y a las personas que ella convive y las conoce por su nombre y conoce sus necesidades. Solo necesita usted con quienes podrá trabajar para traer a aquellos sinceros que hay en Tucumán a la red del maravilloso Evangelio para que puedan ser salvos y quedar en la barca que conduce al nuevo pueblo hacia la salvación. Cada uno de los que estamos aquí, Señor, tenemos dones y talentos colocados por usted. Y usted nos ha colocado en cada rincón de esta ciudad, trabajos, escuelas, barrios, casas, familias, en todas ellas usted quiere echar la red. Y muchos sinceros serán rescatados de este mundo. Y cuando usted venga será una gran familia de aquellos que hayamos traído, Señor, a la barca de Cristo. Y cuando usted venga, Señor, decirte, Señor, aquí estamos. Pero aquí están todos aquellos que pudimos traer y rescatar en su nombre. Que así sea, Señor, en esta semana. Y que esta semana nos encuentre siendo pescadores de hombres. A pesar de nuestras luchas y demás, que tengamos un propósito, un sentido de vida cristiana. Y ese solo es con Jesús. En tu nombre, Padre, oh Señor, oramos y te agradecemos y nos encomendamos en